Dios mío, qué complicado esto de dar clases hoy. Bueno, yo creo que ahí me ven ambos. Estoy desde dos computadoras transmitiendo en este momento. Así es de que ahora sí ya no tenemos excusa, ¿verdad? Unos me ven con un ángulo, otros me ven con otro. Y bueno, me tardé un poquito porque yo no había hecho la presentación en PowerPoint. Yo la había hecho en otra plataforma. A quien está poniendo su número de carnet, yo aclaré el tema ayer de la asistencia, yo no lo estoy tomando, así es que, por favor, eso lo tienen que hacer directamente con el auxiliar, ¿sí? Es él quien les estará llevando y pasando, pues, el tema de la asistencia, así es que, por lo menos ahí estamos, disculpen la corredera a ustedes, pero les soy bien sincero, me costó bastante convertir el archivo pues, de una plataforma a otra. Para que lo pudiéramos abrir, porque esta otra computadora que tengo acá no es compatible con ese y se me distorsionaba un poquito, así es que la corregimos. Es decir, bueno, la disculpa del caso para todos, miren qué pena estar así. Solo me confirman si tienen algún tipo de eco, algún tipo de, no sé, que no se escuche bien. Y solo, pues para que vean que estamos en dos equipos, pues es que unos me miran por un ángulo y otros con otro. Entonces, para no estar tan al pendiente de las dos computadoras, voy a apagar una, ¿sí? Voy a apagar una de ellas para no estar tan al pendiente de las dos y pues voy a dejar abierto el audio de ambas. Así no me distraigo tanto viendo la otra, porque sí está un poquito complicado el hecho de estar viendo dos computadoras al mismo tiempo. Así es que espero que esté todo bien, ¿verdad? Las disculpas del caso, bueno, yo ponía por ahí, es que en penal todo bien, bueno, si son menos de 100, pues evidentemente, cuando son menos de 100 personas o 100 exactas, pues no va a haber problema, pero así como ustedes, que son 137, por ahí creo que tengo asignados, de los cuales hoy hay conectados 127. Entonces, pues ahí sí ya se me complica un poquito, pero bueno, como les reitero, tuve que correr un poquito para hacerlo y al compañero, pues, también por favor ahí, a quien le está mandando su nombre con carnet, no me llenen el chat de mensajes de eso porque yo aclaré ese tema ayer y ya lo aclaré hoy. Yo no estoy tomando asistencia, ¿sí? Tienen que hacerlo por los canales que ha establecido la coordinación, que no soy yo, no tengo nada que ver con la coordinación. Quien lo lleva a cabo a través de la coordinación es el auxiliar que para el efecto, pues para eso está él. Entonces, como les reitero, no me estén llenando el chat de asistencia porque igual es como que de producto lo están mandando. Entonces, no tiene mucho sentido el hecho de que lo estén compartiendo. Pero bueno, vamos a arrancar por fin. ¿Sí? Vamos a arrancar por fin. Un poquito complicado el tema del día de hoy, pero bueno, espero que ya estén en su casa, que estén en un lugar relativamente cómodo para que podamos arrancar el día de hoy, ya entrando en materia. Bueno, pues bien, miren, al final de cuentas, cuando nosotros hablamos del derecho registral, que como decía, yo les hacía un pequeño comentario el día de ayer de cuál es la metodología que vamos a utilizar, lo que más nos interesa, o lo que más debemos nosotros prestarle atención de alguna cierta manera, es específicamente a por qué tenemos un derecho registral. O sea, ¿qué llevó al ser humano? O sea, ¿qué es lo que obligó al ser humano a tener que tener un registro? Yo les ponía el ejemplo ayer, alguien decía, ¿y cómo compruebo yo que, por ejemplo, un celular es mío? Le decía con la factura. Pero ubiquémonos hace 1000 años. ¿Será que habían facturas? ¿Sí? ¿Será que teníamos? Ese es el problema, ¿verdad? Ese es el inconveniente. Y esa es la verdadera situación, ¿sí? Como tal. Alguien escribe por ahí que quiere que les explique nuevamente cuando terminemos la clase, porque si no me tengo que explicar una, dos, tres, 5 veces, obviamente no avanzamos. La idea es que logremos avanzar hoy la mayor cantidad que podamos de contenido. Ya tuve que partir mi presentación de hoy, el contenido de hoy, ya pues lo tuve que partir. Y habiéndolo pues ya dividido, habiéndolo partido, pues ya podemos nosotros entrar en materia. Bueno, entonces ya vamos a entrar en materia. Ahorita les voy a compartir ya la presentación. Cualquier inconveniente que ustedes tengan, me avisan por favor. O cualquier cosa que no se vea bien, etcétera, me avisan también. Así es que
Vamos a arrancar ya ahorita, permítanme. Les reitero, estoy con dos computadoras, así es que estamos. Muy bien, bueno, ahora sí ya entramos en materia. Antes de que podamos ya nosotros dar una definición, ya entrar a ahondar en si, por ejemplo, el derecho, unas, pues, definiciones que van ustedes a poder conceptualizar o algún tipo de esquematización de aquellos principios, de aquella normativa del derecho registral como tal, no podemos nosotros evitar tener, no podemos nosotros evitar el que tengamos que analizar la historia como tal. Fíjense ustedes que cuando uno analiza la historia del derecho registral, la tenemos que dividir en tres partes. Esas tres partes en la cual lo vamos a dividir de una forma un poco didáctica, les digo, para que pueda ser un poco mejor comprendida, la tenemos que hacer en tres estadios de la sociedad. Cuando decimos que la vamos a hacer en tres estadios de la sociedad, estamos refiriéndonos a tres momentos históricos. ¿Sí? Les encargo el micrófono, por favor, apaguen. Por favor, el micrófono, que lo tiene encendido, por favor. En esos tres estadios históricos, hoy nos va a dar tiempo nada más, por cuestiones del espacio de tiempo que tenemos, de analizar únicamente la edad antigua. Fíjense que la edad antigua se divide en cuatro momentos, en cuatro lugares, que de alguna manera resultan estar los cuatro relacionados de una forma por la cercanía que tiene uno con otro, tanto territorial como por influencia que tuvo uno de la otra. Entonces, por ejemplo, fíjense que vamos a analizar cuatro de ellos. ¿Cuáles son esos cuatro que vamos a analizar? Primero, vamos a analizar ese precedente o fundamentación del derecho registral cristiano-judaica. Vamos a pasar por el Antiguo Egipto, vamos a pasar por Roma, por Grecia, perdón, y vamos a aterrizar con Roma. ¿Sí? Es donde nosotros vamos a terminar aterrizando, va a ser con los romanos. Creo que alguien está solicitando acceder. Ahí me disculpa, pero tengo que ver en cuál de las dos computadoras es que están solicitando acceder. Y solo quiero aclarar algo rapidito con el compañero que nos ofreció una cuenta institucional. Terminando hoy, voy a verificar yo si el mío está apto para más de 200 alumnos y pues yo les voy a dar acceso a través de la mía institucional de mi bufete, no del que tenemos de la USAC. Alguien me proponía transmitir por Facebook. Estoy de acuerdo también hacer la transmisión por Facebook en el grupo, o hacer la transmisión yo, pero el problema es que ahí se nos mete cualquiera en algunos casos y no me gustaría que alguien que no tiene Facebook me diga, mire, yo no quiero tener una red social como Facebook y me están obligando a tener. Solo hago esa aclaración, ¿sí? Pero soluciones le encontramos. Eso, olvídense ustedes que si podemos hacer la transmisión en el grupo, pues buenísimo. Si la podemos hacer desde ahí, yo puedo utilizar StreamYard, puedo utilizar cualquier otro tipo de plataforma, que no hay problema, y lo hacemos en una sola transmisión, ya sea por Facebook o por StreamYard, o lo hacemos como lo estamos haciendo el día de hoy. Lo único pues, que tengo que tener yo dos computadoras, que para mí no es ningún problema, pero pues tampoco creo que para ustedes es cómodo estar viendo a cuál de los dos links sí les da acceso. Vamos ahora con lo que es la edad antigua en la fundamentación cristiano-judaica. Miren, ¿por qué les pongo cristiano-judaica? Para todos aquellos, los cuales, que yo me incluyo, que tenemos algún tipo de inclinación religiosa por aquellas que derivan de Cristo Jesús, recordemos que nos ceñimos o nos regimos a través de la Biblia. Esa Biblia cristiano-judaica se le llama de esa manera por dos razones. La primera de ellas es el precedente que tiene el Antiguo Testamento, ¿sí? Entiéndase, antes de Cristo, y lo segundo es posterior a Cristo. Entonces, por eso le decimos que es una fundamentación cristiano-judaica.
porque fíjese que la encontramos en Jeremías 32, específicamente en Jeremías 32:14. Pareciera más una parábola, pareciera más una historia, pareciera más una... ¿Cómo decir la expresión sin que suene ofensivo o peyorativo? Esto pareciera más un cuento, pero fíjense ustedes que ahí dice judaical, disculpen, eso lo vamos a corregir de una vez, es cristiano judaica, para que no se vayan a equivocar. Es cristiano judaica, no me percaté ahí, me imagino que en algún momento del cambio a PowerPoint lo cambió. Pero en este aspecto, o en este momento histórico, fíjense ustedes de que el rey de Judea mete preso a Jeremías. Y cuando está Jeremías preso, él estando preso, buscando de alguna manera resguardar la propiedad de sus bienes y poder acreditar que él era el propietario de los mismos, por un designio de Dios, se le dice que él debe guardar, que él debe acreditar la propiedad de las mismas para cuando él recupere su libertad. ¿Y cómo va a recuperar él la propiedad si él está preso? ¿En qué momento él va a recuperar esa propiedad estando preso? ¿Cómo le va a hacer? O sea, ¿cómo él va a acreditarse que de aquí en adelante, esos años que él esté preso, pero no obstante se le está dando un pacto con Dios, que él está diciendo que lo van a liberar en algún momento? A él se le dice que debe de ingresar un papiro dentro de una vasija de barro y cerrar. Pero aún más, le dice que lo tiene que hacer en duplicado. O sea, que él elabora un documento donde él dice que es propietario, lo ingresa en una vasija y hace otro también, el mismo tipo de papiro, lo llena, lo ingresa en la vasija de barro y estos se van a resguardar. Ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con el derecho registral? Pues muchas veces, para quien es agnóstico, para quien no cree en Dios, para quien no cree en la religión cristiano-judaica, yo que soy católico, que creo en esta derivación como tal, nos está dando dos elementos bien particulares. Fíjense que el primero de ellos es que se va a resguardar ese elemento de propiedad y más aún que va a haber un duplicado. Yo sé que les va a parecer a ustedes increíble, pero los registros que aún siguen trabajando de forma física, como el registro de la propiedad, a ustedes les solicitan presentar el testimonio de una compraventa, de una donación, en duplicado. Por eso les decía, aunque usted sea agnóstico, aunque usted sea ateo, aunque usted no cree en Dios, o si usted cree en cualquier otro tipo de religión, sin mencionar alguna, puede ser evangélico, puede ser católico, puede ser cualquiera. Pero si usted se pone a buscar en antecedentes históricos de cómo es que la sociedad humana en ese desarrollo, en esa necesidad de alcanzar lo que hablábamos ayer, la certeza y la seguridad jurídica, a usted le están pidiendo actualmente todavía, imagínense ustedes, que usted presente ese título con un duplicado. Cualquiera me podrá refutar, cualquiera me podrá decir X o Y situaciones al respecto, pero si ustedes consultan autores de derecho registral, todos parten de este punto. Nadie les va a tocar el tema de derecho registral, así sea el peor de los ateos, pero el ateo más convencido de ser ateo, por ejemplo, porque es un texto, porque es un libro, y lo va a tener que considerar para citarlo como un ejemplo, si él quiere, o como una historia, o como un cuento, o como una situación que se pudo haber dado en la sociedad humana, como tal, pero que obligadamente es de conocimiento que ustedes deben tener y analizar como tal. Si a ustedes algún día le dicen, mire, cíteme un antecedente, es un ejemplo que les puedo poner. Cíteme un antecedente histórico de la época antigua, del duplicado en el testimonio, en el testimonio
que se presenta para hacer un traspaso de propiedad, usted rápido se recuerda de Jeremías 32. En ese momento usted tiene en la mente Jeremías 32 y le cita este ejemplo, aunque usted no crea en Cristo Jesús, usted no cree en Dios, etc. Usted le puede citar esto. Pero se estoy poniendo como un ejemplo, ¿verdad? Es como un ejemplo. No es que los quiera obligar a que lo lean o que lo tengan, pero es un ejemplo. Es un ejemplo que ustedes deben considerar siempre. Vamos ahora al antiguo Egipto. Miren, los egipcios eran una sociedad tan avanzada, tan desarrollada. Aquí ya no vamos a entrar en el tema de Dios, ya no vamos a entrar en temas que pueden ser cuentos, como diría alguien por ahí, historias, anécdotas. No. Aquí ya nos vamos a meter nosotros a el por qué los egipcios ya contaban con antecedentes de registros. Fíjense ustedes que no quisiera, ¿cómo decir la palabra? Que se aprenden de memoria estos trabalenguas que les estoy colocando en pantalla. Es complicado, es difícil, pero haciendo la expresión o haciendo la ejemplificación al español, castellanizando lo que nos están diciendo los egipcios antiguos, fíjense ustedes que tenían dos tipos de registros. Uno, que era el archivo de los negocios, que se le conocía como el biblioseque de Emoción Logón, y el otro era el archivo de adquisiciones. Este era la Inquetesion Biblioseque. Y cada uno tenía su función y cada uno tenía su razón de existencia. Cuando citamos el archivo de negocios, para no estar diciendo el trabalenguas tantas veces, fíjense que su objeto era verificar la declaración, vamos a hacer una corrección ahí porque no sé por qué se comió alguna letrita, les solicito su comprensión, tuve que pasar esto, convertirlo al formato más cercano al PDF de la otra compu, en la cual todos los ciudadanos que conformaban el reino egipcio llevaban a cabo una declaración de bienes cada 14 años para poder actualizar el cálculo de los impuestos. Bien decía, bien como dice expresiones que uno encuentra a lo largo de la historia, pues nadie se salva de dos cosas en la vida. Una de ellas es la muerte, ¿sí? Y la otra es pagar impuestos. Es una de esas frases que nos quedan intelectualmente, ¿no? Le debemos esa frase a Benjamin Franklin. Miren qué tan cierto, desde cuándo tenemos incluso que actualizar para el pago de los impuestos. Son situaciones de la historia del ser humano. Como individuos que somos en sociedad, tenemos que buscar la forma de hacer que se sostenga indistintamente la forma en la cual subsista la sociedad o la forma de organización que haya decidido tener. Siempre vamos a tener que pagar impuestos. E incluso los egipcios, en esas declaraciones que ellos obligaban a que cada individuo prestara cada 14 años, a mí me iban a comparar mi declaración de hoy con la de hace 14 años para saber si mis negocios correspondían a lo que yo evidenciaba en esos 14 años. ¿Será que tengo más? Se entendía que sí. Ese era el objeto, ¿no? de producir riqueza, no viéndola desde el punto de vista capitalista, porque no había un capitalismo en ese entonces, pero sí de una forma de producir riqueza individual. ¿Sí? Una riqueza de tipo individual y pagar impuestos. Ahora, en los archivos de adquisiciones, fíjense que estos tenían demarcaciones específicas, estaban establecidos para lugares específicos y su objeto era registrar todas aquellas transmisiones de la propiedad que se llevaban a cabo sobre un mismo bien. ¿Sí? Como tal, entonces ya existía un precedente de lo que nosotros ahora actualmente nos encontramos. Si nosotros quisiéramos citar ejemplos de ese tipo de registros, no nos vayamos al registro de la propiedad, pero de cualquier tipo de bien se me ocurre a mí el registro fiscal de vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿sí?
Si yo quiero traspasar la propiedad de un bien mueble, que es un vehículo, en este caso, un automóvil podría ser el caso, ¿dónde está eso? Yo ya sé que está en el registro fiscal de vehículos. No voy a ir a otro lugar a buscarlo. Ahí está. ¿Sí? Ya no tengo que darle vueltas. ¿Dónde estará ese registro? Ya sé que tengo que ir al registro fiscal de vehículos porque ahí está cómo transfiero la propiedad. Que dicho sea de paso, viéndolo desde el punto de vista registral, es antitécnico, pero es como lo tenemos regulado. En el sistema registral que adoptamos, esto está equivocado, pero es el que tenemos. Avancemos ahora con los grandes pensadores de la historia. Vamos ahora a Grecia, la antigua Grecia. Aquí tenemos que toparnos con tres precedentes o con tres situaciones diferentes, pero que tenían una relación una con la otra. La mayor parte, ustedes recordarán que Grecia como tal estaba conformado por un conjunto de ciudades-estado. Entonces esto lo tuvieron que haber visto en teoría, si no en teoría del Estado, lo vieron en ciencia política o lo vieron en alguno de sus cursos. Estas ciudades-estado como tal, todas tenían diferentes formas de organizarse. En la mayor parte de las ciudades-estado, el traspaso o transferir la propiedad bastaba con hacer una declaración ante las autoridades que se hubieran designado en cada una de las ciudades-estado. No nos vamos a meter a analizar todo eso, no terminamos, pero bastaba con que se hiciera eso para que quedara perfeccionado el traspaso de la propiedad. Ahora bien, vienen dos ejemplos bien interesantes. Fíjense que voy a invertir como está la diapositiva, que espero que la logre leer bien ahí, pero aquí hay dos situaciones diferentes. La primera es, en la isla de Rodas se crea la publicidad de la propiedad. ¿Sí? Ellos crean la publicidad de la propiedad. ¿Por qué? Porque ellos crean todas aquellas inscripciones de la propiedad que podría tener uno de sus habitantes. ¿Sí? Toda propiedad que yo quiero acreditar debe estar registrada. Aquí nacen las inscripciones que nosotros conocemos. Y fíjense que hay una de las ciudades que conformaban la antigua Grecia, que es la isla de Tauro, en la cual, para que ustedes pudieran perfeccionar lo que nosotros conocemos como una compra-venta, lo voy a tener que decir así, aunque en ese entonces no era una compra-venta como la que nosotros conocemos. Pero, por ejemplo, si yo pretendía traspasar la propiedad de un bien a otra persona, yo, que era el que lo estaba traspasando, debía acreditar a través de un registro que ya había sido creado tomando el precedente de la isla de Rodas, en la cual este bien no estaba afecto a alguna carga. Por ejemplo, que yo no hubiera pagado impuestos o que yo tuviera una deuda con otro individuo, con otro habitante. Que no estuviera comprometido, que no le hubiera dado ni un compromiso de una dote, tantas cosas como esas que podríamos recordarnos de ese momento histórico. Y más aún, el que adquiría el bien no estaba obligado a pagar el valor hasta que no le presentaran esa declaración que emitía su registro, que viene a ser prácticamente las certificaciones que ahora nosotros conocemos. Miren qué interesante, miren cómo vamos avanzando en el tiempo y nos topamos ahora con que los griegos ya obligaban a alguien a que acreditara que el bien que estaba traspasando, porque no se dudaba que fuera de él. Vean el nivel de sociedad que tenían, no estaban dudando que fuera de él. Lo único es que tenía que acreditar que no estaba con algún tipo de carga. Es a lo que nosotros conocemos ahora como gravámenes, anotaciones que puedan afectar los derechos del comprador. Y si ustedes lo acaban de ver en Notariado 2, eso lo tenemos consagrado nosotros en nuestro
código de notariado, ¿sí? Dentro de las advertencias que le hace el notario al vendedor. Le ponemos ahí, y hasta una cláusula específica, quien manifiesta o declara, podrían colocar algunos, que el bien objeto del presente contrato se encuentra libre de gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar los derechos del comprador. Vean ustedes cómo nos vamos nosotros haciendo una similitud, cómo vamos llevando nosotros de la mano lo que estamos viendo acá en pantalla con lo que estamos viviendo. ¿Sí? El día de mañana ustedes les preguntan, miren, quiero un antecedente histórico de esto de las cargas que puede llegar a tener un bien para que no sea objeto de un contrato. Usted rápido le dice, bueno, los griegos crearon en la isla de Tauro una institución en la cual usted no iba a poder traspasar la propiedad o no le iban a pagar el valor de la propiedad hasta que a usted no le pusieran a la vista una certificación, una declaración que daba, ¿sí? Ese registro que ya existía, en el cual indicaban que no había ningún tipo de anotación, en ese caso, o sea, una carga se decía, no existían anotaciones o gravamen, una carga se dice en ese entonces, que pudieran afectar a la otra parte. Y por fin llegamos a Roma. Roma como república y Roma como imperio crea instituciones que al día de hoy para nosotros siguen siendo obligatorio de análisis. Miren, lástima que vamos a llegar hasta aquí hoy porque no nos da chance de avanzar un poquito más, pero con los romanos nos topamos con que ellos absorben prácticamente todo lo que ellos van conquistando de las culturas que han sometido, las tres que hemos citado, ellos absorben conocimiento de estos lugares. ¿Por qué decimos esto? Fíjense ustedes que en Roma había tres formas relativas o relacionadas con el objeto de acreditar la propiedad o de momentos en los cuales se podían llevar a cabo. Fíjense que la primera de ellas, conocida como la mancipatio, esta era más un ritual, ¿sí? Esta viene siendo más un ritual, viene siendo un ritual el que se llevaba a cabo. Pero este ritual tenía que tener algunos ingredientes para que se perfeccionara. El primero de ellos, que existía obligatoriamente la presencia de tres partes. ¿Quiénes eran esas partes? Uno de ellos era el que transfería el bien, otro era el que adquiría el bien y otro era en los que servían y que ellos acreditaban que se había perfeccionado ese contrato, que realmente no era un contrato, era un ritual a través del cual se estaba transfiriendo la propiedad. Fíjense que la emancipatio obligaba incluso que se hiciera ante 5 ciudadanos romanos, ¿sí? Era ante 5 ciudadanos romanos. Ustedes saben, habían ciudadanos de 2 clases en el Imperio Romano, en la República Romana, el ciudadano romano y el ciudadano que le podemos decir ahorita de una forma muy coloquial, extranjero, que prácticamente era parte del imperio, pero que no era romano, era de la otra categoría. Entonces, ante 5 testigos, se tenía que pronunciar una frase, la cual era obligatoria, y con esta se perfeccionaba el contrato, ¿sí? El adquiriente, conocido como mancipio accipiens, iniciaba pronunciando la frase nunc patio, y en ese nunc patio los testigos daban fe que habían escuchado que él decía el nunc patio, se ponía la mano, mecían una especie de rama y tocaban una especie de mazo con campana y con eso quedaba perfeccionado. Por eso, aunque dé un poquito de risa, ese era un ritual de los romanos. Pero como ustedes saben que el imperio fue creciendo, república, imperio, república, que tuvo esas etapas, luego surge la injure
cesio. Esto, fíjense que se da antes incluso de la ley de las 12 tablas. Pero esta injuria in cesio ya lo hacemos, se elimina uno de los 3 elementos y se sustituye por alguien que ya está investido de autoridad romana, que eran los pretores. Ya el pretor, que venía siendo una especie como de director dentro de lo que era la organización o la estructura jerárquica romana, el pretor era ante quien se llevaba a cabo esta declaración ahora de tipo solemne, siempre entre el adquiriente y el transfiriente. No le vamos a poner comprador y vendedor, porque aquí no estamos hablando de compraventa, aunque sí lo era. Aquí se estaba transfiriendo. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Aquí, a diferencia del anterior, tanto para bienes muebles como inmuebles, quien lo adquiría colocaba la mano encima del bien. ¿Sí? Y si el que lo estaba transfiriendo ante el pretor no se oponía, se entendía que él estaba transfiriendo el bien al adquiriente. Y el pretor emitía el denominado adicit. ¿Sí? Eso era lo que venía a ser el pretor. Y por último, había una última forma de, ¿cómo decir la frase o cómo decir la expresión? Era para aquellos bienes que no, aquellos objetos que no representaban un valor pecuniario alto. Voy a hacer un alto ahí. En la injuria cesio, si por ejemplo lo que se estaba transfiriendo era la propiedad de un bien inmueble que no estaba frente al pretor, se tenían que dirigir hacia donde estaba el bien inmueble. El pretor normalmente no iba a presentarse donde estaba el bien inmueble, sino que esta se llevaba a cabo ante el gobernador del lugar. Así lo hacía, no iba el pretor, sino que iba el gobernador de la región que se presentaba, porque los pretores no es que estuvieran en todos los lugares del Imperio Romano, ¿verdad? Eso tal vez ustedes lo quieren ver de una forma muy gráfica. Ahora, para objetos que no eran o que no representaran un valor económico alto, qué sé yo, perfume, qué sé yo, utensilios de cocina, donde ellos acostumbraban a hacer este tipo de comidas, qué sé yo, un regalo por una joya, por una dote, etcétera, cosas como esas. Alguien me está escribiendo al WhatsApp que si yo estoy pasando el link de asistencia. Desde ayer dije que yo no estoy pasando el link de asistencia. Tienen que preguntárselo al auxiliar. No es conmigo que me está escribiendo directo. Ayer les dije 2 cosas. No les va a contestar mensajes directos en WhatsApp y tampoco soy yo el que lleva a cabo el tema de la asistencia. Bueno. Cuando terminemos voy a dar el uso de la palabra. Primero termino yo la clase. Sigamos. Sí, Fernando, déme chance. Ya vamos a terminar, así no me corten. Entonces, para ir concluyendo en la edad antigua, tenemos que analizar 4 estadios sociales y en esos estadios históricos sociales tenemos que arrancar por la fundamentación cristiano-judaica, pasamos al Antiguo Egipto, luego nos vamos a Grecia y concluimos con... Y con estos 4 antecedentes, si ustedes se dan cuenta, prácticamente con los 4 nos estamos dando cuenta que siempre el ser humano, el individuo, ha tenido la necesidad de acreditar de alguna forma la propiedad. Siempre, de alguna manera, el individuo ha necesitado frente a terceros decir, esto es mío y aquí está, con lo cual yo lo creo. Eso era lo que yo les decía ayer. Y por ahí es que debemos de partir. Entonces creo que ahí Fernando les quiere decir algunas palabras y luego entramos con preguntas de clase. Sí, Fernando. Si gusta, cuando termine la clase, pues sea un par de minutos para dar información a los chicos. Ok, perfecto. Bueno, vamos ahora con segmento de preguntas y respuestas por parte de ustedes. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda del tema que vimos hoy.
Se recuerda con las instrucciones que yo de ayer, el que quiera consultar algo, levanta la mano, pide la palabra y yo pues le doy la intervención. Ahora, si no hay preguntas, pues les reitero. Ahora sí, vamos para el día de mañana con su primer laboratorio. Bueno, David pidió la palabra ahí, así es que David, lo escuchamos. Sí, precisamente le iba a preguntar, licenciado, si iba a subir esta información a Classroom para que la pudiéramos descargar y estudiarla para el laboratorio de mañana. Okay. Bueno, ahorita estamos más que todo en preguntas del contenido de clase de hoy. Yo ayer les comentaba que todo lo que veamos en clase yo se los voy a compartir al finalizar la clase, yo se los mando en PDF, se los voy a mandar al grupo de WhatsApp, ahí tal vez me hace favor Fernando de subirlo a Classroom y pues ahí estamos. Y creo que también en el grupo de Facebook que tenemos, también lo pueden subir ahí. Sí, bueno, Darlene pidió la palabra, así es que con gusto Darlene. Buenas noches, licenciado y compañeros. Solo con una pregunta. Con los 4 estadías que mencionó, ¿verdad? Que está en la Edad Antigua, la Edad de Egipto y la última, que es la de Grecia. No me quedó muy claro esos como 3 instituciones, por así decirlo. La primera y la segunda, no importa el valor, la propiedad, a diferencia del Antiguo Egipto, ¿verdad? Que sí está archivo de negocios y el archivo de adquisiciones. Ahora con el de Grecia, la única diferencia entre el 1, 2 y 3, por así decirlo, el tercero es de menor valor, o hay una diferencia en el primero y segundo, licenciado. Disculpe. Bueno, vamos a estructurar un poquito para la comprensión, porque la pregunta es interesante, pero creo que sí se confundió un poco. En antigua, o sea, la edad antigua, para su análisis del derecho registral, para que fuera un poquito más práctico, lo dividí en 4 partes. ¿Sí? En 4 momentos, en 4 lugares, si usted lo quiere ver así. Lo que nos dice la Biblia, cristiano judaicamente hablando, lo que nos dicen los egipcios, lo que nos dicen los griegos y lo que nos dicen los romanos. Y en Grecia, no es que tenga que ver con el valor, eso no es objeto de discusión. Lo que está nada más ahí referido, lo que yo les puse en pantalla de los griegos, era puntualmente. Recuérdense que Grecia no era una sola, era una región conformada por varias ciudades-estado. Y en esas ciudades-estado que estaba conformada, pues prácticamente lo que nos veníamos a topar era que cada una tenía sus propias instituciones. Entonces, en la mayor parte de las ciudades-estado, no era obligatorio la existencia de algún tipo de formalismo previo. Bastaba con la declaración que se hiciera ante una autoridad designada para el efecto. Caso contrario, en las 2 islas que yo les comentaba, que por ejemplo la isla de Rodas, ellos crean por primera vez la publicidad de la propiedad, porque ya había una persona encargada de otorgar, por ejemplo, una constancia, una certificación, una declaración en la cual se acreditara quién era el propietario. ¿Sí? Pero era en ese primer momento. En el segundo momento que vimos, era en la isla de Tauro. Ellos vienen, y a diferencia de la isla de Rodas, ellos utilizaron ya crearon un procedimiento específico para todos aquellos casos en los cuales, por ejemplo, alguien quisiera traspasarle la propiedad a otro, y en ese momento de traspasarla, yo que la iba a adquirir, no le iba a pagar hasta que él no me acreditara que estaba libre de cargas. ¿Sí? Yo les cité algunos ejemplos, que no había pagado impuestos, que no había sido ofrecido en matrimonio, tantas cosas que pueden pasar. ¿Sí? No se estaba dudando de la propiedad como tal, pero ya era un registro con el cual, aparte que yo acredito la propiedad, también yo estoy certificándole a alguien que no tiene deuda sobre ese bien. ¿Sí? Que no hay algo que vaya a limitarle. Y hasta yo les ponía el ejemplo de esto, cómo ha venido caminando en el tiempo, y ahora nos lo topamos nosotros que todavía seguimos manejando que hay una cláusula específica en el Código Notariado, dentro de los instrumentos públicos donde son traslativos de la propiedad,
que es obligatorio esa manifestación por parte del vendedor en este caso. Entonces no era vendedor, sino que era el que transfería la propiedad, pero para hacerlo bien gráfico sería así. No sé si con eso le aclaré la duda a la compañera. Bueno, espero que sí le haya aclarado la duda. Sí, gracias, licenciado. Entonces, solo eso, ¿verdad? Que está claro. La diferencia es que El tema del... la de Tauro sería, la isla de Tauro sería la certificación, ¿verdad? Que la Así es. conocía. Y La ahora en la isla de publicidad de la Rodas, propiedad, ya estamos claros dónde fue que inició o de dónde partió. Ahora, donde sí la isla de Rodas es la que nos decía, bueno, mire, la publicidad, o sea, usted tiene que acreditar que es propietario de aquí está la... Pero en la isla de Rodas lo que teníamos que acreditar era que estaba libre de cargas ese día. Cuando decimos cargas es que se debían. Donde los bienes sí tenían mucho que ver era con los romanos, porque si era algo que no tenía un valor alto, era algo, no sé, una vasija, una silla, una cuestión, un regalo, pues entonces ahí era con la simple traslación o transmisión que se hacía de los bienes, que pues no pasaba nada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda del contenido. Les soy sincero, mañana tengo su primer laboratorio, entonces a mí me encantaría que me llenaran de preguntas, pero si no tienen es porque mañana lo van a contestar todo nítido, entonces espero que así sea. Bueno, entonces creo que ahorita sí, Fernando, si gusta, les da la información de temas de asistencia y otros temas administrativos, y yo por último voy a reiterarles el tema de las directrices generales del curso. Es que luego la palabra, Fernando. Compañeros, sí, mañana estaba presentando en primer lugar sobre la asistencia. Luego, recordemos que hay compañeros que han tenido problemas y como no generaron la asignación, no se han podido asignar. Entonces, la coordinación ha sido accesible en esto, entonces no, por el momento no se ha dado pasar asistencia. Disculpe, Lick, pero no se escucha. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. No se escucha. Si hoy pasamos Se escucha muy a lo lejos. No se escucha muy bien. O de repente nos puede hacer el favor de transcribirlo a WhatsApp para poder tener la información, Lick, disculpe. Fernando, mire, y si mejor les manda un audio al WhatsApp y les manda la información al Classroom. Creo que sería lo más práctico. Yo creo que sería tal vez más práctico y pues por temas de conservación de la información les queda ahí a todos para que en cualquier momento solo le den play y se acabó. O sea, sería que es más práctico todavía para, incluso para usted, no le estén preguntando tantas veces, usted la información y se quedó ahí. Entonces, si quieren, vamos a hacer eso, vamos a quedar que con el tema de las directrices administrativamente del curso, lo que yo le logré abstraer de lo que está diciendo Fernando es de que muchos compañeros no lograron generar su boleta, que pues él está llevando a cabo todas las gestiones necesarias junto con la administración de la preespecialización para que todos aquellos que no pudieron generar su boleta, pues para no limitarles el hecho que puedan recibir clases ahorita, él está llevando a cabo todas las gestiones para que se puedan incorporar, asignar, y que creería yo que en un plazo no menor de unos ciertos días, ya el tema de la asistencia pues ya esté en marcha. ¿Estamos ahí, Fernando? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces no hay que darle muchas vueltas al asunto. Bueno, como ayer no estuvieron todos, pero hoy estoy viendo que en una tengo conectados 31 y en la otra tengo conectados hasta ahorita 87. Que si bien es cierto, no es el total de los que deberían de estar conectados, pero bueno, por lo menos ya ahorita yo ya puedo asumir que las directrices que di ayer, las reitero hoy, las voy a poner ahorita en el Classroom, ¿sí? Yo las voy a poner en el tablón de Classroom, son las siguientes. Lo primero que nada es que yo entiendo que jugarse 70 puntos en un examen es excesivo. Yo les decía, no es didáctico, no es académico, no es un proceso de conocimiento o de comprobación de conocimientos el que se pueda llevar a cabo jugándose 70 puntos en un examen. Es mucho, demasiado. Entonces, yo les decía, miren,
mi objeto no es complicarles a ustedes la existencia con un examen difícil, complicado, que a alguien le fue mal, no llegó a la zona mínima en el examen y se acabó. Es de esperarse otro año completo para poder recibir el curso. Entonces, yo los entiendo, yo los comprendo, yo los entiendo. Estoy claro de que la situación de ustedes es difícil, yo la comprendo. Yo les decía, miren, yo también fui de la jornada de la noche, yo también fui estudiante que lo primero que era trabajador que estudiaba, no era alguien que me dedicara todo el estudio. Entonces, la dinámica es la siguiente. Vamos a hacer 4 laboratorios, que son una especie de prueba corta, ¿sí? Una especie de prueba corta, de cosas que vimos específicamente en clase el día anterior. ¿Por qué? Porque ya tenemos el examen a las puertas. Viendo el calendario, es el día lunes 13 que tenemos el examen parcial. Entonces, el día de ayer yo les decía, de una vez definimos fechas y quedamos que hoy tenemos clase presencial de forma virtual. Sí tenemos didácticamente hablando, estoy yo impartiéndoles a ustedes el curso el día de hoy. El día de mañana tienen su primer laboratorio de 10 puntos. ¿Sí? Puede ser que les haga 4 preguntas, ¿verdad? De 2.5 puntos cada una. Ustedes las contestan las 4 preguntas, ustedes solitos van a contestarse. Hay una expresión bastante fea, pero que se aplica en este caso. Se van a matar con su propia mano. No se van a jugar 70 puntos en un día, pero sí van a estar ustedes sujetos a hacer los laboratorios. Entonces, quedamos desde el día de ayer que tenemos clase hoy, laboratorio el día de mañana miércoles. Tenemos clase el jueves, ustedes tienen laboratorio el viernes. Y de una vez, el día 20, tenemos el primer examen parcial. Ese primer examen parcial o único examen parcial tiene una ponderación de 30 puntos. Entonces, ¿cuál es la composición de cómo vamos? Vamos a tener clase hoy, laboratorio el 15, clase el 16, laboratorio el 17. Cumplimos con el reglamento de tener el examen parcial el día 20, tenemos clase el día 21 y ustedes hacen su laboratorio el día 22. Tenemos clase el día 23 y ustedes hacen el cuarto laboratorio el día 24 y ahí ustedes ya tienen conformados sus 70 puntos de zona. ¿Sí? Van a ser 4 pruebitas cortas, un examen parcial, ¿sí? Y rematamos con el examen final. Yo creo que ahí me ayuda Fernando. Día 29 tenemos el final, ¿verdad? Sí, es 29. Entonces, el día 29 vamos a estar terminando, ¿verdad? O sea, perdón, el 24 no podemos tener el examen, fíjense, la prueba corta porque sería, no se puede, sería el 27, ¿sí? ¿Perdón? La noche buena. Qué bueno, no, 24 no tenemos examen, disculpe. Digo, van a creer que no celebro la Navidad, no, sería el 27, ¿sí? Así vamos en secuencia. Tenemos clase el 28 y el 29 ustedes tienen su examen final. ¿Sí? ¿Estamos ahí claros? El examen final va a ser de 30 puntos. Así es que ustedes van a saber cómo está su zona o cómo quedaron con su zona el día 28. Ese día yo les voy a tener el consolidado de cómo ustedes acumularon su zona. ¿Sí? Si sacaron 2.5, si sacaron 5, si sacaron 7.5, si sacaron 0, ustedes sabrán. ¿Sí? Prácticamente van a tener 1 hora para resolver un test chiquitito de 3 preguntas, 4 preguntas, 2 preguntas, ¿sí? Muy sencillas, muy de lo que vimos hoy. ¿Qué horario van a tener para poder resolver el laboratorio? De 7 a 8 de la noche. Ni antes ni después. Que si hago excepciones, no. Tienen que reservar su hora de 7 a 8 para eso. Alberto, yo les voy a mandar eso en un momento, no es el auxiliar. Yo les voy a mandar ahorita en un momento, les voy a mandar su consolidado, lo voy a dejar pegado ahí en el Classroom, se los voy a mandar también al grupo de WhatsApp. Creo que al grupo, perdón, al grupo de Facebook creo que no me han dado acceso. Pero creía yo que no me han dado, creo que no me han dado acceso, no me ha salido la confirmación, no sé ni quién sea pues
el administrador de ahí, pero si está acá, que él se encargue de subirlo ahí, ¿verdad? Yo igual pues les voy a mandar el material y les voy a mandar toda la distribución de fechas y todo cómo va a quedar. Se los voy a compartir en 2 de las 3 plataformas y alguien más que se encargue de subirlo a Facebook. ¿Tiene alguien alguna pregunta o duda acerca del contenido, forma de evaluación, forma en que ustedes van a construir su nota a la par que van construyendo su conocimiento? ¿O no tiene ninguna pregunta o duda? Ahí, aquí levantó la mano Juan Guillermo. Sí, Juan Guillermo. Gracias. Todo claro. Gracias, licenciado. Estaba viendo que los laboratorios son 8, 10, 17, 22 y 27. ¿Son 5 laboratorios o estoy errado? Creo que no prestó atención. Creo que no prestó atención porque son 4 laboratorios y el examen parcial, que es el día 13. Ese no es laboratorio, es un examen. Vamos a hacer las 4 pruebas, van a ser 2 previas al examen y 2 después del examen parcial. ¿Sí? El examen parcial sería el 13, ¿no? Así es, exactamente. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Perfecto, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda. ¿Nadie más tiene dudas? Sí, David. Disculpe, licenciado, es que escuché que el 20 era el examen parcial y el 29 era el final. Eso fue lo que escuché en su audio. No, el 13 es el parcial. El examen parcial es el día 13. Miren, vamos a cumplir con el reglamento que nos está poniendo la coordinación, ¿sí? Miren, si bien es cierto, yo tengo libertad de cátedra y puedo adaptar la metodología, ¿sí? También lo es que yo tengo que cumplir con las instrucciones que a mí me dan. Entonces, va a haber un examen parcial de 30 puntos. Yo decidí hacerlo de 30 puntos. Si alguien me está escribiendo que lo ponga en Classroom, ya dije que ahí lo voy a poner. Lo voy a poner en Classroom, lo voy a mandar en WhatsApp, y quien tenga el acceso al grupo de Facebook, que lo mande al grupo de Facebook. Entonces, vamos a cumplir con con ese requisito que nos puso la coordinación. Pues yo no puedo decir voy a prescindir del examen de esa fecha. No lo puedo hacer. Lo que sí puedo hacer es cambiar los valores y redistribuir su zona. Entonces, lo vamos a hacer de esa forma. El día 13 va a haber un examen parcial, ese va a ser sobre 30 puntos, puede ser que les haga 10 preguntas de 3 puntos cada una, ¿verdad? O puede ser que les haga 6 preguntas de 5 puntos. Vamos a ver cómo vamos con el contenido, vamos a ver cómo les va con los primeros 2 laboratorios, y yo todavía les pondría a ustedes algo sobre la mesa, pues, para que ustedes aprovechen. Pongámonos en el supuesto que a alguien le vaya mal en el parcial, que saque 0, pero que lleve 10, 20 y saque 30 y 40 con los demás, pues entonces todavía llega con cierto grado de una buena zona para el examen final de 30, ¿verdad? Llega con algún cierto grado ahí. Dice Eduardo que el examen final es el 30, Fernando. No sé, usted me puede ayudar con eso de la fecha. Dice que es el 30. Porque digo que es el 29, pero va a corroborar la información que los coloco en el grupo de WhatsApp. Ok, bueno, como yo ayer les soy sincero, yo ya definí cómo era que quedábamos. Si hay algún cambio, cosa que yo ya no pienso cambiar en fechas, pensaría que no van a cambiar, lo vamos a mantener, ¿sí? Lo vamos a mantener. Yo les voy a ir actualizando conforme ustedes vayan recibiendo sus notas. ¿Cuál es la ventaja de hacer el examen o las pruebas cortas a través de Google Forms? Ustedes de una vez tienen su nota, ¿sí? Yo ya no tengo que calificar, yo no tengo que revisar, yo no tengo usted solito les da su nota de una vez, pues ustedes ya saben cuánto lleva. ¿Sí? Mi obligación es emitirles un consolidado en algún momento, pero yo les soy muy sincero, yo creería que no tenemos que haber ningún problema con el tema de las asignaciones. Fernando sabrá cómo está ese tema, pero pues ya queda en un tema de ustedes, los que van atrasados, de que aunque no estén asignados, pero que les van a resolver la situación, tienen que someterse a los laboratorios o pruebitas cortas y al examen. O sea, háganlo. Si en el camino arreglan eso, está bien, pero como yo tengo una fecha máxima para subir las zonas, ¿verdad? Entonces, vamos a aprovechar eso de los plazos. Es que creo que ya estamos ahí con el tema de los contenidos.
Y salvo que alguien tenga alguna otra pregunta, pues con gusto la resolvemos ahorita. Y gracias a los que estuvieron desde antes de las 7 conectados, porque entiendo pues que es bastante desgastante estar tanto tiempo. Las disculpas del caso, créanme que no es algo que dependa de mí. Mañana podemos ir con la misma dinámica de los dos equipos, ¿verdad? Los dos links van a estar siempre disponibles. Y si en dado caso no se pudiera hacer de esa forma, pues yo les voy a mandar, ya sea a través de WhatsApp, Classroom, si hay algún cambio. Si me habilitan a mí de otra forma, yo voy a verificar cómo está el tema de mi cuenta, de mi bufete, si es de más de 200. Yo me recuerdo que era de 250. Voy a verificar cuánto es lo que estoy pagando yo ahí, porque normalmente yo ahí no meto más de 100 personas. Pues entonces, por eso les pregunto. Yo les comento si, por ejemplo, eliminamos ya totalmente el link de la cuenta de la facultad y pues nos quedamos solo con el mío. Ya vamos a ver ahí qué metodología utilizamos, pero por de pronto seguimos con los dos links, ¿sí? Y ya en un momentito les llega la presentación para que ustedes la puedan leer en PDF. Así es que les deseo una feliz noche y pues nos vemos el día de mañana. Muchos saludos. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.